Bien. La idea de hoy es un poco recuperar algunas cuestiones de las últimas clases antes del receso y el material de la semana anterior. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Tengo para presentarles algunas placas. Vamos a ir viendo esto. Bueno, eh, comenzamos con el diseño de la enseñanza, ¿no? Trabajamos el texto de Gibbs y Palamidesi sobre planificación. Luego tenían el texto capítulo 4 de programación de Feldman. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de planificar, vamos a hablar de programar. Me parece interesante por ahí definir estas cuestiones, porque acá en nuestro país, o sea, esta terminología puede cobrar un significado distinto en cada uno de los países, en diferentes momentos. Entonces, bueno, en Argentina nosotros solemos decir plan o currículum al lo que nosotros llamamos diseños curriculares. ¿Sí? Plan, currículum, diseños curriculares, ¿no? Como la referencia más amplia, este primer nivel en la transposición didáctica. Eh, a ver ahí está. Muy bien. Y vamos a dejar la palabra programa o programación como a lo concreto, ¿no? A lo que realmente el pasaje de esa primera selección de contenidos, de esa selección general que hacemos del diseño curricular, al trabajo en clase. ¿Sí? Entonces, de algún modo el programa es esa programación anual que vamos a realizar, es esa secuencia didáctica, es esa unidad didáctica. Y recupero esta idea que toma Feldman de Gibbs y de Palamidesi sobre la necesidad de programar, sobre la necesidad de, eh, de realizar una planificación. Y esto también no es importante. Cuando hablamos de programar no deja de ser una planificación. ¿Sí? Es necesario programar por tres razones. En primer lugar, porque nos dedicamos a una actividad que tiene intenciones y tiene finalidades. ¿Sí? La enseñanza es una actividad intencional. Hay metas que alcanzar, hay una intencionalidad en nuestro trabajo. Por otro lado, operamos en situaciones de restricción de tiempo, restricción en cuanto a la selección de contenidos, restricciones de índole institucionales, restricciones de tipo sociohistóricas, y operamos en ambientes complejos. ¿Sí? Esto es sumamente importante comprender porque son muchas las variables que interactúan al mismo tiempo en nuestra tarea, en la tarea de enseñanza. Entonces, cuanto mayor análisis podamos hacer de esas variables, cuanto más podamos anticiparnos en la representación, que es una planificación, tal vez mayor éxito podamos tener en nuestra tarea de enseñanza. Recupero un poco eh, la idea de la película. Eh, ¿Quién de las que está hoy presente pudo ver y puede comentar brevemente de qué va esa película, la película La Ola? Bueno, se trata de un grupo de estudiantes con el profesor que le da, eh, tienen como un proyecto, ¿no es cierto?, que lo toman muy personal, los chicos empiezan a hacer cosas medias raras. A mí se me cortó, profe, justo no escuché qué preguntó. ¿De qué se Sobre la trata la película. película? ¿De qué se trata? Sí, de un profesor, tenían que dar clase y los chicos no querían ir con otro profesor y eligen esa clase, era meritocracia y autocracia, no me acuerdo bien ahora, y lo que piensan que iba a ser una clase normal, terminan como congeniando así entre todos y arman como una sociedad. Bien, vamos a contextualizar que esta película, si bien es ficción, lo relacionamos con esta materia
por el hecho de que tenemos un docente que no planifica la enseñanza, ¿sí? En las primeras escenas de la película podemos ver que él todos los años trabajaba con el mismo proyecto. Cuando llega a la escuela otro docente abarca ese proyecto, entonces él se encuentra con que tiene que trabajar autocracia, ¿sí? Y bueno, entonces va tomando decisiones sobre la marcha. Esas decisiones que va tomando sobre la marcha, en el caso de la película, si bien es ficción, tiene un desenlace poco feliz, ¿no? Este docente no ha considerado ciertos condicionantes que tiene la planificación de nuestra tarea, como a saber el carácter sociohistórico, la complejidad, eh, y bueno, un poco mostrar sobre la importancia de realmente pensar nuestras prácticas, anticiparnos, ¿sí? De hecho, en la conjunción de plan, programa, proyecto, plan de clase, secuencia, o como lo llamemos, hay ciertas características que se repiten. Es una representación que nos vamos a hacer de la realidad con una intencionalidad, tiene el carácter de prueba, es un intento, no es un guión exhaustivo de lo que vamos a hacer en la clase, justamente por la complejidad de la tarea de enseñar y la complejidad de lo que es aprender. Y por otro lado, esta representación, y vuelvo acá a las placas. Bien, entonces, ahí estamos. Es una anticipación de la acción, ¿sí? Debemos anticiparnos a la mayor cantidad de variables posibles. Bien, entonces acá encontramos un poco estas características que no observamos en esa película. El docente no hace una representación, no hace una anticipación, va tomando decisiones sobre la marcha y eso trae consecuencias. Si bien, insisto, es una película, es ficción, aún estando basada en hechos reales, nuestra tarea no ha de ser improvisada, ¿sí? Y mucho, insisto mucho con esto. Entonces, un poco sumar a lo que ya venían leyendo, que como docentes vamos a tener un pensamiento preactivo. Un segundito, estamos. En la primera etapa de la planificación, ¿sí? Cuando tal vez disponemos de mayor tiempo para pensar acerca de las distintas decisiones que vamos a tomar en cuanto a la selección de contenidos, en cuanto a la selección de estrategias, en cuanto a la organización de esos contenidos. Después vamos a usar el tiempo en interacción entre lo que está transcurriendo, ¿sí? En ese momento. Un pensamiento de tipo interactivo, mucho más espontáneo, que se va a producir en el mismo momento en que estemos llevando adelante esa planificación, en el momento en que estemos llevando adelante ese plan de clase, esa secuencia, donde por supuesto vamos a tener que tomar decisiones, pero ya sobre la base de un trabajo anterior, de un guión anterior que hemos resuelto. Y un pensamiento postactivo que se produce después de haber enseñado. Es el momento en que reflexionamos sobre la planificación llevada adelante, sobre lo que ocurrió en esa clase, qué modificaciones podemos realizar, qué nos resultó válido, exitoso, qué ajustes son necesarios, y considerando, y insisto con esto, la idea de guión de trabajo, e insisto con la complejidad de la tarea de enseñanza, considerando que trabajamos con personas y que ninguna de nuestras clases, aún trabajando los mismos contenidos en años, en distintos años, en repetidos años, ninguna clase va a ser idéntica a la otra, ¿sí? De hecho, desde el 2013 estoy en el instituto trabajando sobre planificación y programación y les puedo asegurar que esta clase, aún existiendo un guión de trabajo, aún existiendo una planificación previa, no será jamás idéntica a alguna de las de años anteriores, ni siquiera idéntica a la de los cursos y comisiones de ayer, martes, en el vespertino. Y esto lo podemos corroborar, ustedes pueden ver
los videos de las otras comisiones y se van a dar cuenta que en la interacción se van tomando pequeñas decisiones a partir de preguntas, a partir de consultas, a partir de cuestiones que hay que ir analizando, repensando y demás. Entonces, eso hace a la particularidad de cada una de nuestras clases. Entonces, un poco esto era como para recuperar estos conceptos, ¿no? El concepto de planificación como una herramienta de trabajo, como una hipótesis de trabajo, una herramienta que orienta nuestra tarea de enseñar, la necesidad de tomar decisiones, el concepto programa para pensarlo como eso que definimos y de algún modo se concreta en un documento escrito, en un documento digital. Y bien, y vamos un poco a los componentes. Este listado de componentes o variables son convenciones como para pensar la acción educativa, pero pueden ir variando, ¿no? Podemos hablar de metas, objetivos, expectativas de logro, propósitos, finalidades, o sea, puede ir cambiando el nombre de estos componentes. Pero por detrás dan respuesta a las preguntas que orientan a la acción educativa. ¿Para qué voy a enseñar? ¿Sí? Y entonces ahí es donde doy cuenta de cuáles son los objetivos que persigo, cuáles son las metas a alcanzar, cuáles son las expectativas de logro. ¿Qué voy a enseñar? Y entonces lo puedo llamar contenidos, lo puedo llamar temario, ¿sí? Lo puedo llamar competencias. ¿Cómo voy a enseñarlo? ¿Cuáles son las estrategias metodológicas, las tareas, las actividades? Un poco, estos son las variables que mencionan Giris y Palamidesi, y formaba parte de una de las propuestas de las clases, de la última clase, que ustedes pudieran reconocer estos componentes en una planificación real. Y vamos a ir realizando la revisión de esa propuesta. Esto es una planificación anual, es una planificación propia y acá retomo otra de las características que han de tener las planificaciones con respecto al carácter público. Es importante que empecemos a compartir nuestras programaciones, nuestras secuencias, nuestras planificaciones anuales, porque digo, para trabajar como un colectivo profesional en donde el docente de segundo año establece acuerdos con el docente de tercero para tener continuidad en la enseñanza, y el docente del turno mañana hace acuerdos con el docente del turno tarde. Hay como cierto recelo por parte de los docentes en mostrar sus planificaciones, como si uno estuviese evaluando eso que aparece en el papel, pero sin embargo es momento de empezar a construir colectivamente, ¿sí? Entonces, la idea es ir reconociendo cada una de estas variables en lo que sería una planificación anual. Las vamos a reconocer también en un plan de clase, las podemos reconocer en una secuencia. Acá nos encontramos, bueno, quiénes son los destinatarios, un segundo año para la materia biología, y encontramos el primer componente, las finalidades, el para qué de la enseñanza. En este caso, en esta planificación, porque no existe una receta, no existe un formato, esas finalidades se expresan en términos de propósitos y en términos de objetivos, ¿sí? Y acá vamos a diferenciar un poquito a qué llamamos propósito y a qué llamamos objetivos. Propósitos remarcan la intención del docente. Es lo que el profesor pretende hacer, lo que va a poner a disposición a los alumnos. Podemos decir que es punto de partida. Entonces, volviendo a la placa anterior, son propósitos para el presente ciclo, ¿sí? ¿Qué va a disponer el docente, en este caso la docente, para ese ciclo? Fomentar el trabajo colaborativo, facilitar la construcción de nuevos conocimientos por reestructuración o ampliación de los conocimientos iniciales. ¿Sí? En este caso, como otro ejemplo, promover experiencias variadas con procesos de trabajo, laboratorio, taller.
es lo que hace el docente, lo que el docente pone a disposición. Por otro lado, tenemos los objetivos, que podemos mencionarlos como punto de llegada, ¿no? Porque es lo que esperamos que nuestros alumnos sepan o puedan hacer. Remite al logro de los estudiantes. Entonces, propongo como objetivo relacionar el uso de ciertos materiales con su capacidad de conducción del calor, indicar materiales adecuados o inadecuados para ciertos usos según su capacidad de conducción. Noten que acá el sujeto es el estudiante. Los objetivos remiten al logro de los estudiantes. Y esos objetivos bien pueden ser generales, ¿sí? Como en este caso para la planificación anual, o específicos para una clase, para una secuencia. Y digo, ¿cómo reconocemos? Bueno, porque alcanzar esos logros es en función del tiempo. Esto de iniciar un camino hacia la lectura y la escritura en ciencias es un objetivo general para una propuesta de todo un año, como se corresponde acá en esta planificación anual. Describir y explicar fenómenos utilizando teorías, observaciones, conceptos y modelos también es algo que logramos en el trabajo de todo un año o de todo un ciclo, utilizar un lenguaje científico. Entonces, acá tenemos objetivos generales, en este caso podría ser un objetivo específico. Y acá voy al material de Neus San Martín, material que para mí es clave. Ese capítulo, el capítulo 10 del diseño, unidad y didácticas, es un poco, no sé si la Biblia, pero algo así como un material de referencia para pensar cómo diseñar, ¿sí? una propuesta de enseñanza, cómo sentarnos a pensar una propuesta de enseñanza. Y entonces acá Neus nos va a decir, es importante, en el caso de una unidad didáctica o en el caso de una secuencia, que los objetivos sean pocos y básicos, ¿sí? Que estén en consonancia con el tiempo previsto para la enseñanza, porque de hecho grandes listas de objetivos no sirven para nada, porque no hay capacidad de priorizarnos y la verdad es que no se los puede cumplir. Y esto es sumamente importante. Que los objetivos que explicitamos, ¿sí? los objetivos que dejamos explicitados en el papel, en lo digital, en nuestra programación, en nuestro plan de clase, en nuestra secuencia didáctica, en nuestra unidad didáctica o en nuestra planificación anual, se vean reflejados luego en el tipo de actividades que seleccionamos. Entonces, volviendo acá, para este ciclo, uno de los objetivos era iniciar un camino hacia la lectura y la escritura en ciencias, y ese año trabajamos con los artículos de divulgación científica en distintos medios, y los chicos hicieron como trabajo anual una carpeta de recortes. Entonces, cada 15 días ellos tenían que presentar una noticia vinculada en cualquier medio de comunicación vinculada a contenidos de biología, realizar una síntesis de la noticia y buscar relaciones con contenidos biológicos. ¿Sí? Entonces, no queda solo como una enunciación, una lista de los posibles logros. Lo que yo dejo explicitado tiene que ser coherente con lo que después voy realizando. ¿Estamos con las diferencias entre propósitos y objetivos? Sí, perfecto. ¿Cuál elegir? A ver, ustedes pueden optar por trabajar solo con objetivos, pueden optar por trabajar solo con propósitos, pueden optar por trabajar con propósitos y objetivos, pueden en algún momento ponerle otro nombre a la intencionalidad, pueden hablar de metas. Si hablamos de expectativas de logro, ¿sí? Estas son las metas mínimas a alcanzar a lo largo de todo un ciclo y remiten al logro de competencias. Las expectativas de logro van a ser anuales, entonces acá en lugar de objetivos y propósitos para el presente ciclo, tranquilamente podría haber puesto expectativas de logro, ¿sí? Que son las que aparecen en el diseño curricular. Para este año, estas eran las variables que habría que considerar.
Volviendo a los objetivos, también en el texto de Neus, ustedes tienen este cuadro que los va a ayudar a la formulación de 3 objetivos. Una de las propuestas es que elijan un núcleo de contenidos del diseño de primer año, que eligen sobre el agua, eligen sobre materiales, eligen sobre seres vivos, sí o sí tiene que ser del diseño de primero, para el primer año, y empezar a formular, ¿no? Estas son algunas sugerencias de cómo formular los objetivos. Los profes, nos ponemos minuciosos en cómo es la redacción, si está el verbo en infinitivo, si empieza especificando el contenido, o si se lo plantea como el desarrollo de capacidades, o si se lo formula desde el punto de vista del estudiante, y la verdad que no. Pero sí nos ponemos puntillosos y observamos que esos objetivos que son explicitados respondan a las finalidades, den respuestas al para qué estoy enseñando esto, ¿sí? Entonces, cuando lea sus propuestas, al leer los objetivos, a mí me tiene que decir para qué estoy enseñando esto. Entonces, ¿cuál es el logro que espero que alcancen estos chicos? Entonces, ustedes me podrán decir, al finalizar esta secuencia didáctica, los estudiantes podrán aplicar la visión cinético-molecular a la interpretación de fenómenos macroscópicos. Y estaría muy bien, ¿sí? Redactado ese objetivo. Y otro de ustedes me podría decir directamente, aplicar la visión cinético-molecular de la materia a la interpretación de fenómenos macroscópicos. Y también estaría bien, ¿sí? Porque justamente de las dos formas estoy remitiendo al logro de los estudiantes, de las dos formas estoy dando cuenta de cuál es el sentido de esa enseñanza de esos contenidos. Bien, volvemos a la planificación y volvemos a los elementos. Primer elemento, metas, objetivos, expectativas de logro, lo encontramos como propósitos y objetivos. Selección de contenidos, organización y secuenciación. Esto aparece también en esta planificación anual. Encontramos que los contenidos están organizados en unidades, acá tienen la unidad 1, tienen la unidad 2, aparece una temporalización, esto es el tiempo aproximado de desarrollo. Como esto es una planificación anual, indico marzo, abril, mayo, puedo poner en semanas, puedo decir 10 semanas. Si estoy hablando de una clase, la temporalización o tiempo estimado, pues 2 horas, 1 hora, ¿sí? Es un poco cuánto suponemos que nos va a demandar. Y acá es cuando empezamos a ver el sentido que cobra la planificación, ¿no? En la organización de nuestra tarea. Estos contenidos que he seleccionado, ¿qué tiempo me va a demandar? ¿Sí? ¿Cómo puedo organizarme? Aparecen ya objetivos, en este caso más específicos. En un principio teníamos objetivos generales, describir y explicar fenómenos utilizando teorías, y acá ya decimos describir el surgimiento de las primeras moléculas complejas a partir de las condiciones de la Tierra primitiva. ¿Sí? Este objetivo ya es específico para esta unidad. Y los contenidos son secuenciados, y secuenciación difiere de temporalización. Temporalización es el tiempo estimado, el tiempo aproximado. Y secuenciación es el orden de los contenidos. Para llegar, por ejemplo, a trabajar nutrición de los primeros organismos vivos, o para trabajar relación entre la aparición de la vida y los cambios en la atmósfera, previamente trabajé características de la Tierra primitiva, surgimiento de moléculas en el océano primitivo, ¿sí? Y de hecho, ahora que estoy releyendo esta planificación, acá aparece un contenido, estoy en la unidad 1, hallazgo de los estromatolitos en la puna, ¿sí? Este contenido de enseñanza no está en el diseño curricular de segundo año, pero tiene que ver con la posibilidad que tenemos los docentes de incluir contenidos, y acá retomo, ¿se acuerdan los criterios de selección de contenidos que sean pertinentes, que sean relevantes, que sean significativos? Bueno, y acá de algún modo estoy contextualizando porque estamos hablando del hallazgo de formas de vida
en una región de nuestro país que cobra importancia por la similitud con las primeras formas de vida. Las condiciones de la puna argentina son condiciones muy similares a las de la tierra primitiva. Y entonces estamos trabajando contenidos acerca del origen de la vida, contextualizando a qué ocurrió o qué ocurre en nuestro país, y no estamos hablando, tal vez en Yellowstone también podríamos encontrar estas formas de vida, en Australia también existen los estromatolitos, pero en este caso algo más a nivel local. Bien, entonces, volvemos acá, tenemos la selección. Y eso es fundamental, ¿no, profe? Elegir ejemplos de nuestro territorio, no irnos tanto a los de otros países. Así uno conoce más. Sí, porque digo, estromatolitos se han encontrado en Estados Unidos, en Australia y en Argentina. Entonces, ¿qué ejemplo? Los vamos a mencionar, por supuesto, vamos a decir, en otras partes del mundo también hay estromatolitos. Pero lo importante es reconocer que en nuestro país, porque tal vez tenemos algunos estudiantes que su familia viven en esa región, o ellos han ido en algún momento y conocen el lugar, entonces, o en algún momento irán y dicen, bueno, acá en esta región cobra sentido lo que se enseña en la escuela. Entonces, imaginen a un chico que estudia los estromatolitos de la puna y después en vacaciones se va a la puna y entonces puede decir, bueno, este es el lugar de que me hablaron en la escuela. Este es el lugar donde se encontraron estas formas que son similares a las primeras formas de vida. Entonces ahí es cuando cobra sentido. Sigo con los componentes. Tenemos la organización y secuenciación de contenidos. Perdón, algo más con respecto a esto. A ver, un segundo. Ahí estamos. En la secuenciación de contenidos dijimos que es el orden que vamos a darle a los contenidos. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va en segundo lugar? Es el orden que le vamos a dar a las unidades dentro de una planificación anual. Es el orden que le vamos a dar a la enseñanza. Esa secuenciación, y acá vuelvo a Feldman, que en el capítulo 4 habla de 3 tipos de secuencias. De la secuencia lineal, de la secuencia concéntrica y de la secuencia espiralada. En una secuenciación lineal, una unidad, y en este caso ya que estamos hablando de una planificación anual, una unidad continúa a la otra sin variar el nivel conceptual, sin variar en el nivel de complejidad. O sea, cada unidad tiene un valor por sí misma. Entonces, en la unidad 1 puedo trabajar cuestiones vinculadas a astronomía, en la unidad 2 puedo trabajar cuestiones vinculadas a seres vivos, en la unidad 3 cuestiones vinculadas a materiales. Cada una tiene su peso propio. En las concéntricas, en las secuenciaciones concéntricas, lo que yo espero es ir avanzando en densidad informativa, ir avanzando en complejidad. Entonces, tal vez presento un panorama general y luego voy haciendo aproximaciones cada vez más específicas. Esto es, por ejemplo, lo que llamamos como trabajar por Zoom. Entonces, presento la noción de sistemas, luego trabajo a los distintos sistemas del organismo humano, y dentro de los sistemas de nutrición, después trabajo con el sistema digestivo. Voy desde lo más amplio a lo más específico. Voy haciendo como sucesivos zoom, y a medida que avanzo en la secuenciación de la enseñanza, aumenta la densidad de información. Y después aparece este tercer tipo de secuencia, que es lo esperable, que es lo deseable. Es la secuencia espiralada, ¿sí? En esta secuencia espiralada es muy similar a la anterior, porque a medida que avanzo en el tiempo, aumenta la densidad informativa, hay mayor complejidad, hay mayor valor conceptual, teórico, de formalización, pero es la secuencia que me permite recuperar contenidos anteriores e ir vinculándolo con esta nueva información, ¿sí? Entonces, es oportuno pensar en el espiral, ¿no? Porque es cuando diseño la enseñanza retomando conceptos, y en cada vuelta enriquezco y profundizo un poco más en esos conceptos. Entonces,
trabajo la noción de sistemas abiertos, cerrados y aislados, y cómo se caracteriza cada uno. Cuando avanzado en la secuencia, estoy trabajando con organismo humano y recupero al organismo como humano, como un sistema abierto, ¿qué es lo que caracterizaba al sistema abierto? Vuelvo a la definición de sistema abierto y ahora lo aplico al organismo humano, ¿sí? Entonces, de algún modo, este tipo de secuenciación es el que más adecua al modo en que aprendemos. Nosotros aprendemos recuperando y trabajando y volviendo sobre distintos temas, sobre distintos conceptos, ideas y valores, y enriqueciendo cada vez más. Además, este tipo de secuencia espiralada nos da cuenta de que nunca terminamos de aprender. No podemos considerar que el aprendizaje se ha terminado. Siempre existe la posibilidad de enriquecer ese conocimiento. ¿Se comprende un poco esto, el tipo de secuenciación? Sí, ahora se comprende más que cuando lo leí. Puedo volver a hacer la actividad. Sí, pero digo, este tipo de encuentros sincrónicos justamente favorecen esto, y de hecho esta placa que estoy presentando ahora no forma parte del material. Sí, en Feldman encuentra los tipos de secuencias, pero esto me gusta por el modelo que representa, ¿no? Por poder pensar esta espiral y la capacidad de ir retomando. Y de hecho ahora nosotros hicimos algo de secuencia espiralada, porque cuando yo hablé de la selección de contenidos, ¿sí? Retomé esto de los criterios para la selección de contenidos que vimos hace ya varias clases, esto de pensarlo. Para seleccionar un contenido tengo que pensar desde el campo científico. ¿Es relevante? ¿Responde un paradigma vigente? Desde el campo del alumno. ¿Es significativo? ¿Es funcional? Desde el contexto. Responde a las necesidades institucionales, responde al momento, y vuelvo también con una de las consignas del cuestionario de revisión de bibliografía. Ustedes tenían una situación de una escuela en donde aparecen problemas vinculados al uso y al abuso de drogas, y entonces ahí incluir esos contenidos, desde qué criterio tiene validez. Y en ese caso era desde el sociocultural. Y desde el significativo, desde la significatividad para el alumno. Bueno, entonces la idea es siempre ir recuperando y a su vez enriquecer la mirada que tenemos sobre esos contenidos que en algún momento hemos charlado, hemos conversado, hemos aprendido. Bien, entonces volvemos. Mencionamos, encontramos objetivos y propósitos que remiten a las finalidades. Hay una selección de contenidos, el qué de la enseñanza. Hay una organización y una secuenciación de esos contenidos. Y nos encontramos con el cómo voy a llevar adelante esos contenidos, cómo voy a enseñar. Entonces tenemos las tareas y las actividades. Acá en esta planificación aparecen como actividades de enseñanza y me parece oportuno distinguir entre estrategias de enseñanza y actividades. Hoy, mirando esta planificación, diría que hubiese sido, para una planificación anual, más adecuado hablar de estrategias de enseñanza, ¿sí? Porque remiten a las decisiones que va a tomar el docente para orientar la enseñanza, buscando promover el aprendizaje. Una clase o las clases expositivas suelen ser de las estrategias de enseñanza más utilizadas, la exploración, la experimentación, el uso de organizadores conceptuales, esquemas conceptuales, son estrategias de enseñanza. Cuando hablamos de actividades, tenemos que pensar ya en las tareas que realizan los estudiantes. A mí me gusta pensar las actividades como el vehículo del cual disponemos para llevar esos contenidos de enseñanza a nuestros estudiantes. O sea, ¿de qué manera vehiculizo el contenido? ¿De qué manera el docente se relaciona con el estudiante y el contenido? A través de las actividades.
¿sí? Son instrumentos con los que contamos y que ponemos a disposición. Sobre estrategias de enseñanza voy a subirles un material de Rebecca Nijovic y una guía de lectura. Porque de hecho, insisto, tal vez en algún momento a ustedes les toque completar una planificación anual y en la grilla o se les pida estrategias de enseñanza, entonces realmente, por ejemplo, explicación dialogada es una estrategia de enseñanza. Búsqueda y consulta bibliográfica también. Análisis de situaciones problemáticas también. Puestas en común. Entonces, acá sería más adecuado estrategias de enseñanza más que actividades. Y con respecto a las actividades, en el texto de Neus aparece una primera clasificación según la finalidad. ¿Es la única forma que tenemos de clasificar las actividades? No. ¿Vamos a ver otras? Sí. ¿Por qué utilizamos esta clasificación? Porque es sumamente útil, porque de algún modo también organiza lo que sería el desarrollo de una clase. Neus va a proponer 4 tipos. Las llama con estos nombres extensos. Vamos a sintetizar, vamos a decir actividades de iniciación, y está ok. Actividades para promover la evolución de los modelos iniciales, actividades de síntesis y actividades de aplicación o contextualización. Si nos remitimos a lo que sería el desarrollo de una clase, ya pensando en una clase, tengo un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿sí? Como organizados los distintos momentos de la clase, inicio, desarrollo y cierre. Si los llevamos a una secuencia didáctica, actividades de iniciación, de inicio, un desarrollo de toda esa secuencia y un cierre de esa secuencia. Cuando hablo de actividades de iniciación, cuando le propongo a los estudiantes explicitar sus ideas, cuando propongo que ellos puedan dar cuenta de lo que saben, de lo que se representan acerca de. Y ya que estábamos hablando sobre características de los seres vivos, origen de las primeras formas de vida, les cuento que una actividad de iniciación puede ser, ¿cómo te imaginas que fueron las primeras formas de vida? Realiza un dibujo o una descripción, ¿sí? Suelen ser actividades muy sencillas, actividades cortas, actividades que de algún modo tratan de ser motivadoras. Les estamos pidiendo un dibujo o una descripción. ¿Cómo te imaginas que fueron las primeras formas de vida? ¿Sí? Actividades que nos permiten a nosotros como docentes reconocer cuáles son cuál es el punto de partida. Entonces, esa es la primera propuesta. Una actividad para rastrear qué saben acerca de. Acá, chicos, les cuento que llevando adelante esta propuesta, me he encontrado con dibujos de dinosaurios, me he encontrado con dibujos de humanoides, me he encontrado con alguno que otro que ha dibujado algún animal marino, ¿sí? Y ya acercándose tal vez al origen de la vida en los mares y océanos primitivos. Me he encontrado con algún que otro que ha dibujado una célula porque recordaba que en otros años habían visto que el origen de las primeras formas de vida y estas eran formas unicelulares, pero mucha pradera verde, muchos pajaritos volando, arco iris, hay como unas ideas con respecto a las primeras formas de vida y lejos están de las características de la Tierra primitiva. Ninguno dibuja en una Tierra completamente árida y erupciones volcánicas y meteoritos cayendo. No está esa idea asociada al origen de la vida. En un segundo momento, la propuesta es pensar actividades que permitan la evolución de esos modelos. Estos modelos que traen los chicos en relación al origen de la vida tienen que acercarse a modelos cada vez más científicos. Entonces, proponemos la visualización de un video, podemos hacer una explicación, podemos hacer una experiencia, podemos hacer una lectura, o podemos, por ejemplo, trabajar analogías, y entonces, en este caso, para el origen de la vida, la analogía de la historia de nuestro planeta concentrada en un mes o en un año calendario,
y reconocer diferentes fenómenos, ¿no? ¿Cuándo fue el origen de los pluricelulares? ¿Cuándo fue la aparición del oxígeno? ¿Cuándo fue la conquista de la Tierra? ¿Cuándo encontramos, no sé, a los dinosaurios? ¿Y cuándo aparece el humano? Y entonces los chicos ahí caen en cuenta de que en realidad, si dibujaron un dinosaurio, se trata de un organismo pluricelular, y los pluricelulares se originaron avanzado el tiempo y no pudieron haber sido las primeras formas de vida, que si pintaron verde, pensando que tal vez era una pradera, esas hierbas, esos vegetales son seres vivos y son pluricelulares y no pudieron haber sido las primeras formas de vida, ¿sí? Entonces, este tipo de actividad me muestra otra forma de observar, me permite reformular los problemas, me permite acercar a los modelos científicos. En un tercer momento, las actividades de síntesis de algún modo me permiten reconocer qué aprendí, entonces puedo volver y decir, bueno, revisa tu descripción o revisa tu dibujo, qué cambios harías, por qué, ¿sí? Y entonces el chico pueda decir, bueno, un humano no pudo haber sido la primera forma de vida porque nosotros como especie estamos en nuestro planeta hace X cantidad de tiempo y la vida en nuestro planeta está hace 3.500 millones de años, ¿sí? Sugerimos que las actividades de síntesis sean actividades individuales, recuperando la idea de que cada uno aprende a su ritmo. Es válido realizar una puesta en común, es válido entre todos darle un cierre a la clase, pero es importante que previamente cada uno haya tenido la posibilidad de preguntarse, ¿qué aprendí? ¿Qué no termino de entender? ¿Qué revisé? ¿Sí? Como que esas actividades de síntesis se trabaje desde lo individual, desde lo personal, y después puede haber una puesta en común. Y finalmente, las actividades de aplicación, de transferencia o de contextualización son las que nos permiten llevar ese conocimiento a otro contexto. Entonces, estamos hablando de origen de la vida y podemos presentar sobre la posibilidad de vida en Marte, sobre la posibilidad de creación en 2010 un laboratorio propuso que creó una forma de vida sintética, entonces es un ser vivo, no es un ser vivo, en qué condiciones se realizó esa creación de vida artificial, digo, como llevar lo aprendido a otros contextos. ¿Podría en la actualidad, en las condiciones que tiene nuestro planeta, tener lugar, como fue hace 3.500 millones de años, el origen de estas formas prebióticas que dieron lugar a nuevas formas de vida? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? Bien, y antes de esto, bueno, ¿están todavía? Sí. Ahí vuelvo Voy a compartir el Power ¿no? Sí, voy a subir el Power y voy a subir la grabación de esto y les voy a subir material y una guía de lectura. Bien, entonces, y acá ya voy con lo último. Esta clasificación de tipo de actividades es la clasificación de actividades que vamos a utilizar para armar nuestras secuencias. ¿Sí? Esto de iniciación, evolución de los modelos iniciales, síntesis y contextualización. Forma parte de la clase de hoy que ustedes revisen el listado de actividades que figuran en el capítulo 10 de Neu San Martín. Hay un listado de actividades y que puedan seleccionar una de cada una de ellas. A ver si puedo abrir el archivo, les comparto porque esto no se lo subí. Ayer fue un día terriblemente largo y no me quedó. A ver, planificación de la enseñanza, acá, el diseño de la enseñanza. Vuelvo a compartirles cuando abra el archivo con qué se van a encontrar como parte del trabajo de esta semana. Ahí estoy nuevamente. Bien. A ver. Bien, esto es lo que luego voy a subir al aula, ¿no? Y luego digo en el transcurso del día. Van a tener que recuperar el texto de Neus sobre el diseño de unidades didácticas y sumo un material de Rebeca Nijovic, que es un capítulo. Hay una guía de lectura para el texto de Rebeca Nijovic, donde van a definir estrategias de enseñanza y actividades, donde van a proponer 3 ejemplos, algunas cuestiones vinculadas a ese material.
Para el texto de Neus, que es el último que trabajamos, el diseño de unidades didácticas, o sea, llegamos hasta objetivos, ¿sí? Con la semana anterior. Y ahora avanzamos ya con las actividades. Van a tener que explicar el significado de esta frase, cómo se clasifican las actividades, que es lo que recién di cuenta, qué es lo que caracteriza a cada una de ellas. Y esta es la única consigna que van a tener como tarea de carácter obligatorio. Del listado que se propone al final del capítulo, identificar una de cada uno de los tipos de actividades. Una actividad que tranquilamente podría ir como iniciación, una actividad que tranquilamente podría ser de evolución de los modelos iniciales, una actividad que podría ser de síntesis y una actividad que podría ser de contextualización. No solo van a estar identificando, sino que también de algún modo ya están secuenciando actividades. ¿Sí? Entonces no solo van a identificar, sino que van a secuenciar. Y es importante hacer una adecuada selección de actividades pensando en estos momentos y también pensando en que no partimos, y esto es re importante, no partimos de cero, ¿sí? Vamos a trabajar sobre actividades que otros han elaborado, ¿sí? Ustedes van a después hacer la búsqueda cuando armen su secuencia didáctica. Vamos a trabajar en la reformulación de algunas actividades, ¿sí? Ustedes le van a dar el tinte personal, su cuota de creatividad, la adecuación a las características de su grupo, y también vamos a trabajar creando actividades. O sea, como docentes no inventamos todo desde cero. Si tengo que enseñar sobre células, si tengo que enseñar sobre reacciones químicas, hay todo un camino, hay todo un recorrido de colegas, de especialistas que han pensado en propuestas para acercar esos contenidos a los estudiantes. Es tarea de nosotros docentes hacer una adecuada selección. Imaginen lo siguiente, chicas, y ya con esto cierro, porque mi hija me vino a abrir la puerta recién. Con esto cierro. Yo tengo que enseñar sistemas materiales. Una actividad puede ser llevarles fotografías de diferentes sistemas y que ellos lo clasifiquen. Y otra actividad puede ser llevar y armar diferentes sistemas, ¿sí? Con materiales que disponemos en la escuela, agua, piedras, monedas, aceite. Y digo, ¿cuál de las dos actividades para acercar el contenido, sistemas materiales, va a generar mayor atracción en los estudiantes? ¿Las imágenes o el poder llevar adelante la práctica de formación de sistemas y clasificación de sistemas? Entonces, es importante que podamos hacer una adecuada selección de actividades y reconocer que las actividades tienen una finalidad, tienen una intencionalidad. Me gustó esta actividad, ¿no? Estuve leyendo material, me gustó esta actividad. ¿Cómo la puedo utilizar? ¿La puedo utilizar como disparador al inicio? ¿Sí? ¿O me conviene utilizarla como cierre para que ellos den cuenta de lo que aprendieron? ¿Sí? Entonces, y también nos organiza, también nos ordena. Tengo a 40 personas delante mío que forman parte de la escuela secundaria obligatoria, que pueden estar no interesados en la ciencia, entonces estas primeras actividades que presento tienen que ser actividades motivadoras, tienen que ser actividades que los convoque al menos en ese momento a pensar qué saben o qué no saben en relación a un tema, y que les genere ese interés, y acá vuelvo a lo de Fernández Coto, que genere esa atención, ese conflicto y esa necesidad de querer aprender. Piensa en lo mismo, un profe que viene y pone el título en el pizarrón y empieza a explicar, y un profe que trae una noticia periodística, un chiste, una situación problemática, una pequeña experimentación para convocar a esos estudiantes que están ahí, que tienen que compartir las 2 horas o la hora de trabajo. Y entonces, ¿cómo cambia un poco el panorama? Un poco esto, ¿sí? Por supuesto que vamos a seguir trabajando con estos materiales. De hecho, ahora fue como una presentación general, pero después vamos